¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Vamos a iniciar la clase de control discreto. Entonces, habíamos visto ya la parte de sistemas de control y las definiciones básicas. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es ya los sistemas de control en tiempo discreto, ¿no? Ya. Entonces, miren, el concepto me dice que en años recientes se ha incrementado el uso de controladores digitales en sistemas de control. Entonces, recordemos de esto que un control discreto es igual que hablar de un sistema de control digital, ¿no? Se utilizan para alcanzar el desempeño óptimo, por ejemplo, en la forma de productividad, beneficio máximo, costo mínimo y utilización de la mínima energía. Entonces, nosotros cuando hablamos de un sistema de control digital, la idea es siempre tener un desempeño óptimo, ¿no? ¿En qué nomás? Primero en la productividad máxima. Nosotros hacer un control que responda de manera inmediata, ¿no es cierto? Sí, con ese, si yo reduzco los tiempos, hago mi sistema más productivo. Beneficio máximo, sí. Igual cuando nosotros tenemos un control bien librado, bien sintonizado, como se había puesto el ejemplo de la botella, si yo cojo y mando este set point siempre exacto, sin estar mandando demasiado líquido, que por ahí haya pérdidas, o que tal vez tape mal el producto, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un beneficio máximo de la planta. El costo mínimo o la utilización mínima de energía. De igual manera, el momento que nosotros hacemos un buen control, si tenemos una buena programación, nosotros disminuimos el consumo de energía, ¿no es cierto? Puede ser que mi sistema funcione de esta manera, tal vez, a ver, algo que esté prende y apaga. Ya, como se había dicho, nosotros cuando tenemos un control on-off, sí, vamos a tener esto en mi sistema, voy a tener prendiendo y apagando mi sistema constantemente. Pero también debo considerar aquí que esto, un motor, sí, cuando nosotros trabajamos con un motor, en el arranque, sí, consume más energía, ¿no es cierto?, que estar encendido constantemente. Y el momento del arranque, aquí recuerden la corriente nominal. ¿Qué pasa con la corriente nominal en el arranque, muchachos? ¿Cuántas veces se eleva? Respondan por mensaje, por favor. Ya vieron máquinas, ¿no es cierto? Respondan por mensajes. ¿Cuántas veces se eleva la corriente de un motor? Sí, correcto, ¿no? 7 veces, sí. 7 veces es lo que se eleva la corriente en el arranque. Entonces, miren, al estarse elevando constantemente esos picos de corriente, imagínense los armónicos que estamos introduciendo. Sí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, de momento que tenemos la red eléctrica pública, tenemos algo similar a esto. Esto es lo que tenemos, ¿no? Sí, una onda senoidal. Pero el momento que nosotros estamos trabajando con motores, con bobinas, con capacitores, sí, estoy metiendo en cada uno de estos arranques armónicos a mi red eléctrica pública, ¿no es cierto? Entonces, si sacamos la transformada de Fourier de esto, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener armónicos, sí, dependiendo de la carga que tenga. Y esto hace acá, esto es lo que ingresa a mi planta, y lo que sale de mi planta, voy a tener ya no una onda muy senoidal, puedo tener algo así, ¿sí? Entonces, miren, yo todo eso
al hacer un buen control me puedo evitar, ¿sí? Entonces, siempre a mí me gusta andar bastante en estos temas, ¿no? Para que quede claro todos los beneficios del control. Trabajando un poco más en la parte de los armónicos, ¿sí? Si nosotros tenemos un sistema que lo dañó por A o B situación y ya tengo algo así, ¿sí? ¿Qué estoy teniendo aquí? Primerito, ¿no? Yo aquí, cuando tengo un sistema normal, voy a dibujar acá es el voltaje, acá es la corriente. Tengo esto, ¿no es cierto? La misma amplitud, sí, la misma fase. Ah, no, perdón, no la misma amplitud. La misma frecuencia, la misma fase. Tengo yo la corriente, hagamos de aquí mejor. Que se pueda visualizar ya, es la corriente. Pero en estos casos yo ya puedo tener mi corriente adelantada o atrasada y se da el armónico. Sí, aquí en estos casos es donde aparecen los armónicos, ¿no? Aparecen los picos. Sí. Cuando ustedes ven o sacamos la transformada de Fourier de este sistema, lo ideal es tener lo siguiente. Lo ideal es tener esto, ¿no? Yo saco la transformada de Fourier y en el primer armónico es donde debe estar todo. Después debo tener esto. ¿Sí? El primer armónico, recordemos que es todo el trabajo, toda la energía que estamos mandando a la máquina. Pero nosotros en este caso aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a tener esto y voy a tener que el primer armónico ya no es al 100%, ya aparecen otros armónicos, el tercero, el quinto, empiezan a aparecer así. Y estos son los que dañan a la máquina, dañan la red eléctrica pública, hacen que la máquina, el motor se caliente, etcétera, ¿no? Sí, entonces miren, si nosotros hacemos un buen control, consideramos que puede pasar todo eso en la empresa, yo tengo que, el momento de hacer el diseño, estar listo y preparado para eso, ¿no es cierto? Para ver cómo solucionas. Ya. Ahora bien, el momento que nosotros usamos los variadores de frecuencia, podemos ya estar solucionando esto de los arrancadores suaves, ¿no es cierto? Podemos estar solucionando esto, ¿sí? Y nosotros con la manera de hacer el control, podemos igual aquí trabajar la onda senoidal mediante inversores y hacer la onda senoidal, ¿no es cierto? Nosotros queremos la senoidal mediante inversores. Ahora viene la pregunta. Si por O B yo tengo que hacer control on-off porque no me interesa estar haciendo estos controles, si tal vez es más costoso hacer este control, ¿cómo soluciono estos armónicos, muchachos? Si por O B tengo que hacer un control on-off, ¿sí? Me piden poner 10 motores con control on-off y otras maquinarias más. Y ya pasó esto. Entonces, ¿cómo soluciono eso? ¿Qué harían ustedes a nivel industrial? Recordemos que debemos conocer bien un proceso para poder solucionar y para poder hacer control. Respondan por mensaje, por favor, ¿cómo solucionan ustedes sus armónicos? Si no pueden implementar un control, no pueden hacer la parte de utilizar variadores, etcétera, ¿no? ¿Qué harían ahí, muchachos? Respondan por mensaje, por favor.
Muchachos, a ver, ¿qué no vieron nunca eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué no responden? Tienen 2 minutos más, ¿no? Si no vieron, consulten, acuérdense, pero espero sus respuestas, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos que, ya somos, bueno, son octavo nivel, tienen que conocer bien la planta y todas las soluciones que pueden dar. Como les dije, una solución, usamos ya lo que son los variadores de velocidad, los arrancadores suaves, y ya redujo, ¿no es cierto? Pero si no me dejan usar eso o me dicen no es muy costoso, ¿qué hago? Consulten, por favor, tienen 2, 3 minutos para responder.
Ya. En este caso hay algunas respuestas, ¿no? La parte de filtros y la parte de capacitores, el banco de capacitores. Pero miren, nosotros siempre debemos analizar esto de la siguiente manera. Primero tenemos que ver qué equipos son los que están ingresando los armónicos. En este caso, ¿qué son? Son los motores, ¿no es cierto? Que habíamos hablado de los motores. Si todos los motores están ingresando aquí, recordemos que los motores están hechos por bobinas, ¿no? Tienen bastante lo que son bobinas. Entonces esto va a hacer que se atrase la corriente. Sí, se va a atrasar y nosotros vamos a tener esto. Entonces, si nosotros aquí ponemos un banco de capacitores, si ponemos capacitores, ¿qué es lo que va a hacer? Estos capacitores que hacen en cambio, adelantan la corriente, ¿no es cierto? Entonces va a sumarse con el de acá y esto va a ir retrocediendo hasta que llega acá. Y el momento que llega acá, ya se iguala y estos armónicos van a empezar a desaparecer y este a subir. Sí, todo debemos saber el por qué y cómo trabaja para poder implementar. Sí, miren, así de fácil es como se trabaja con los bancos de capacitores, pero aparte debo saber cómo funcionan, ¿no es cierto? ¿Qué hacen mi sistema? Entonces recordemos, nosotros tenemos un sistema así de simple, ¿no es cierto? Puede tener una carga resistiva, una carga inductiva, voltaje, corriente. Meto aquí un capacitor, este ya retrocede dependiendo del valor. Ahora, si la carga es muy capacitiva, va a venir a este lado. También van a aparecer. Entonces, miren, ahí viene el cálculo de los bancos de capacitores. Y eso ya lo debíamos haber visto en potencia o en máquinas. Pero bueno, ¿no? A mí lo que me interesa es que tengan los conocimientos o por lo menos la idea para que ese momento, si alguien se enfrenta en la industria a esto, puedan dar una solución. Ya, seguimos, ¿no? Ahora miren, cuando nosotros hablamos de una señal en tiempo discreto, me dice que es una señal definida solo en valores de tiempo. ¿Sí? La variable independiente t está cuantificada y también me dice que es una señal en un tiempo discreto de amplitud. Se puede adoptar valores en un intervalo continuo. Entonces la señal se denomina una señal de datos muestreados. ¿Sí? Y esta señal se puede generar de una señal analógica. Entonces, miren, nosotros lo que hacemos o lo que tenemos, por ejemplo, podemos tener una función como la típica función seno, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener esta señal, sí, ahí tengo en tiempo continuo. El momento que estamos discretizando, ¿qué es lo que hacemos nosotros de esta señal? Nosotros decimos, por ejemplo, cuando utilizamos el ADC, decimos, chévere, voy a tomar muestras de esto, este es el proceso, digo, voy a tomar muestras de esto cada un segundo, entonces tomo un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, cada uno de estos voy tomando las muestras y voy teniendo esto, estos valores, ¿no es cierto? Igual acá. Entonces ahí nosotros ya desaparece la línea roja y eso es lo que tengo, mi señal muestreada. Ahí tengo mi señal en tiempo discreto. Eso es lo que hacemos cuando utilizamos el ADC. Cogemos mi señal cada cierto tiempo. ¿Y para qué hago esto? Para no coger miles de datos, ¿no es cierto? Y nosotros a partir de esta señal es igual como cuando obteníamos la función de transferencia. A partir de estos datos yo puedo ya saber cuál es la tendencia de mi sistema. Entonces yo automáticamente si voy haciendo esto ya sé que esto es una o era una senoidal o era tal vez una exponencial. ¿Sí? Entonces miren, nosotros a partir de esta señal muestreada sabemos este comportamiento. Pero ¿qué pasa? Al tener nosotros esto que debemos tener aquí, 1.000.000 de datos, ¿no es cierto? 1.000.000 de muestreo. ¿Qué pierdo? Tiempo en procesar. ¿Sí? Mucha cantidad de información le va a ser lento, aumenta la latencia, entonces no me conviene. Por eso es lo que nosotros muestreamos la señal y debemos saber cada qué tiempo es prudente muestrear mi señal.
Porque igual como hicimos aquí, si tenemos esto y muestremos mi señal, por ejemplo, aquí yo digo, cojamos estas muestras. A ver, déjenme borrar esto. Ya, hagámoslo otra vez. Ya, tengo mi señal senoidal. Y por ahora alguien coge solo una muestra aquí, otra muestra aquí, otra muestra aquí, otra aquí, otra acá. El momento que desaparecemos de esto, ¿se sabe que es una senoidal? No, no es cierto. Yo puedo tal vez pensar que aquí tenga esto. ¿Sí? Entonces, miren, por eso es importante saber cómo identificar o cómo muestrear una señal. Ahora, una vez que muestreamos la señal, no es el único paso que hacemos. Vienen muchos pasos más que ya los vamos a ver. Miren, aquí en este diagrama de bloques tenemos, ¿sí? Un sistema, entre comillas, de muestreo, pero ya completo, que se implementan en unas plantas. En algunas no se hace todo, ¿sí? Pero en otras, si por obvio quieren hacer un sistema completo, es así como se debería hacer. Tenemos nuestra señal en tiempo continuo. Y nosotros aquí estamos hablando ya de lo que es del ADC, pero miren, dentro del ADC tenemos un muestreo, tenemos la retención y después convertimos. Todo esto entra a un control digital, a un computador digital, y después de hacer el proceso de programar, nosotros hacemos el cambio de operación contraria. Utilizamos el ADC, que utilizamos el DAC. Todo esto debe estar sincronizado, ¿sí? Y una vez que tenemos ya el DAC, para reconstruir mi señal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un circuito de retención. Miren, aquí solo tengo un punto, acá en cambio ya lo mantengo, y acá ya lo mando a mi actuador. Y en mi actuador, miren ya cómo se comporta, como que estuviese en función del tiempo, ¿no es cierto? Y en mi planta y el transmisor ya nuevamente lo realimenta. Entonces, así es como se tiene un sistema discreto, ¿sí? Donde estamos trabajando, antes estamos trabajando con señales continuas y ahora ya también tenemos lo que son controladores digitales. Pero aquí, ¿qué es lo que hacemos? Conversión de señales, ¿no es cierto? Estamos convirtiendo las señales para procesarlas. Ya. Entonces me dice que las operaciones básicas que vamos a tener dentro de un sistema de tiempo discreto va a ser la multiplicación y de multiplicación, el muestreo y retención, la conversión ADC, que vamos a cuantizar y vamos a codificar, y finalmente vamos a hacer la decodificación. ¿Sí? Estos son los pasos, las operaciones que nosotros tenemos al implementar un controlador en tiempo discreto. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Ya, entonces, miren, nosotros uno de los primeros pasos que hacemos es el circuito de retención. El momento que estamos muestreando mi señal, ¿sí? Primerito, acordémonos que este intervalo, este t es continuo. Si aquí esto se llama t, si aquí esto se llama t, acá igual va a ser el mismo t, ¿no es cierto? Esto va a ser t, esto va a ser t, esto va a ser t, etcétera, y así siempre, ¿sí? Y nosotros, miren, tenemos esto, teníamos la primera señal, el primer punto, vamos acá, teníamos esto, y nosotros al aplicar el circuito de retención, ¿qué es lo que hace? Retiene esta señal hasta encontrar la siguiente. Entonces viene hasta encontrar la siguiente. La siguiente subió hasta acá. Entonces la siguiente hagamos que suba hasta acá. Viene, retiene esta señal hasta encontrar la siguiente. Y así va haciendo una reconstrucción. Y finalmente, ¿cuál es la salida? Va a ser esto. Esta va a ser mi salida. Ya no tenemos solo puntos. Eso es lo que ganamos con el circuito de retención. El más común es el ZOH, ¿no? Ya más adelante vamos a ver en MATLAB qué tipos hay y qué ventajas tiene al reconstruir cada uno de estos. ¿Sí? Hay también el de Tusting, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿qué me dice el concepto de un circuito de retención? Me dice, es un dispositivo para la reconstrucción de señales continuas a partir de una secuencia de valores discretos. ¿Sí? Entonces, acordémonos de este conceptito, que el circuito de reconstrucción de señales continuas a partir de un valor discreto, ¿sí? Entonces, nosotros mediante este circuito vamos a reconstruir una señal nuevamente a continua, ¿no es cierto? Que antes la teníamos solo con valores discretos. Sí, teníamos así y aquí estamos reconstruyendo. Ya, miren, una vez que nosotros ya tenemos hecho el circuito de retención, lo que hacemos después es la cuantización y codificación. Ya, entonces miren, ¿qué me dice? Una vez realizado el muestreo, el siguiente paso es la cuantización de la señal analógica. Para esta parte del proceso, los valores continuos de astrinoides se convierten en series de valores numéricos decimales discretos correspondientes a los diferentes valores o variaciones de voltajes que contiene la señal analógica. Entonces, miren, nosotros en el momento que estamos haciendo la cuantización, ¿sí? Estamos dando valores a estos. Por ejemplo, podemos dar en valores en decimal, mi invento. ¿Cuánto vale este primero? Cero. ¿Cuánto vale este? 3, ¿no es cierto? Y así vamos dando un valor a cada uno de estos valores que estaban ya hecho la retención. Y una vez que nosotros tenemos hecho la cuantización, después codificamos en binario. Entonces ahí simplemente transformamos el número que teníamos decimal en binario. Y aquí ya tenemos mi señal codificada. Miren, todo esto es la codificación de mi señal. Entonces, miren, primero cuantizamos, damos un valor numérico y después le codificamos a mi señal. ¿Hasta ahí, muchachos, alguna pregunta, por favor, por mensaje? Pongan sí o no. Ya, entonces seguimos, ¿no? Miren, aquí tengo una señal de audio original, ¿sí? Y acá nosotros estamos muestreando, miren. ¿De qué depende el muestreo? Depende de la cantidad de bits que tenga mi controlador o mi procesador, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo un muestreo a 16 bits, sí que la señal se parece bastante a esta. Y acá tengo un muestreo a 8 bits, sí, que ya pierdo algo de información, pero todavía puedo ver por ahí. Entonces la pregunta es, muchachos, en este caso, en este proceso, bueno, no, para cualquier proceso, ¿ya? ¿Qué va a ser bueno? ¿Tener más bits o menos bits y por qué? ¿Sí? ¿De qué depende, muchachos, eso? A ver, nosotros, por ejemplo, podemos tener, me invento que salga un PIC o un Arduino que tiene un muestreo de 20 bits, ¿ya? Y tal vez tenemos también el típico que funciona a 10 bits, ¿sí? Y queremos hacer el control de un invernadero. Sí, aquí tenemos un invernadero. ¿Cuál de los dos vamos a usar, el de 20 bits o el de 10 bits? ¿Y por qué? Respondan por mensaje, por favor. Saben, toda respuesta es justificada, no con argumentos. Tienen 2 minutos.
Podría haber algunas respuestas, muchachos. Doy 2 minutos más, ¿no? Continuamos. Recuerden que todas las opciones son 10 o 20 bits, ¿no? Ya, a ver, miren, muchachos, llevo algunas opciones. Ya, entonces, miren, muchachos, nosotros, como les había dicho la pregunta, era cuál se usa, ¿no es cierto? 10 o 20 bits. Esto, en este caso, para el proceso que estamos realizando, el invernadero es un proceso crítico. No, no es cierto. Entonces, tener reconstruida mi señal al 100%, tener muestreada mi señal al 100%, o yo qué sé, paso a paso, para un proceso que no es crítico, que tal vez si necesito que mi temperatura esté a 28 grados, en algún momento cambia a 28,2. ¿Pasó algo con las plantas por ese pequeño cambio? No, no es cierto. No pasa nada. Entonces no es óptimo, muchachos. Es gastar recursos en vano.
Yo con el de 10 bits tranquilamente puedo hacer un control bastante bueno, porque no es un proceso crítico. Sí, entonces, ¿a qué voy con esto? No siempre, porque este me ofrece mayor cantidad de bits, voy a reconstruir mi señal perfecta, va a costar más, va a ser más difícil de implementar. Sí, voy a tener que considerar más variables, pero esto me puede servir para un control donde el mínimo cambio sea crítico, ¿no? Pero en este caso no, muchachos. Entonces eso también debemos considerar. Todo depende de qué proceso estoy tratando y según eso hacer eso. Ahora miren, ¿qué pasa si es un robot? Si es una mano robótica, es un brazo robótico, que tal vez es para cirugías del cerebro, ¿no es cierto? Que tiene que por ahí operar algo del cerebro. Y tiene que cortar, yo qué sé, aquí una arteria, nosotros sabemos que son mínimas. Y aquí el rango de falla tiene que ser cero. Aquí sí utilizaría este, porque no me interesa que se demore más, no me interesa gastar más, pero yo tengo que ser preciso y tengo que ser exacto. Sí, las dos cosas a la vez. Recuerden que precisión no es lo mismo que exactitud, ¿no? No es que me esté equivocando ni nada de eso. Entonces, miren, ahí es donde yo utilizo. ¿A qué voy con esto? Todo depende del proceso para saber yo qué utilizo. Sí, ojo con eso, muchachos. Y nosotros también tenemos que una formulita que es para calcular cuál es el cambio de estos valores. Entonces, miren, cuando hablamos de los parámetros de conversión de un ADC, nosotros vamos siempre a trabajar en función de la resolución. Y me dice que la resolución viene dada por la siguiente fórmula. ¿Sí? Donde la resolución me dice que va a ser igual al voltaje máximo de entrada dividido para 2 a la n menos 1. Donde el voltaje máximo es el que acepte el ADC, ¿sí? Y n es el número de bits que tiene mi ADC. Para este ejemplo me dice que tenemos una entrada de 5 voltios, ¿sí? Y tenemos un ADC de 8 bits. Y miren cuánto me sale, 19 milivoltios. Es la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros si tenemos una resolución con un ADC de 8 bits de 19 milivoltios, cada cambio de estos, ¿sí? Digamos nuevamente acá mi señal. Recordemos que si ya tengo mi señal muestreada, tengo algo así, ¿no es cierto? Ya. Cada cambio de estos, ¿sí? Va esto, ¿cuánto va a valer? 19 milivoltios. Esto igual va a valer 19. Bueno, acá ya sería el doble, ¿no es cierto? Pero cada uno de estos va a valer 19, 19. ¿Sí? Entonces, miren, quiero que ustedes hagan los cálculos ahora para... ¿Qué pasa si tenemos un voltaje de entrada? Vamos a tener un voltaje de entrada igual de 5 voltios y vamos a tener un ADC de 6 bits y el otro ADC de 16 bits. Calculemos para los dos, por favor. Calculen, muchachos, y por mensaje escriben cuánto es la resolución para el uno y cuánto es la resolución para el 2.
Ya, entonces me dicen que está saliendo 79 milivoltios y 76 microvoltios, ¿no es cierto? O 79 microvoltios. Déjenme. A ver, ponen respuestas de todo, muchachos. No creo que se confundan en las unidades nomás. A ver, ¿qué pasó, muchachos? Señor Tenorio saca 0.15. A ver, todos respondan en... Otros sacan 79 milivoltios y 76 microvoltios. Metemos esto, vamos. Creo que la mayoría tiene esto. Dije, en mi caso de Tenorio dije, he estado mi calculadora seteada con el Lynx todavía. Perdón. Ahí ya. Si sale eso, muchachos, sale 76 microvoltios. Sí. Sí. Entonces, miren, muchachos, esas son las respuestas que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir en el primer caso? Que todo esto, igual, ¿no es cierto? Hagamos un ejemplo. Perdón, déjenme borrar un poco esto de acá. Sí, perdón un poco por el desorden, pero tengo que intentarnos adaptarnos a esto, ¿no? Verán. Entonces, en el primer caso, vamos a tener que tal vez el paso es así, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en el segundo caso, el paso es mínimo, es pequeñito. Exagerando, ¿no es cierto? Esto. Sí. Ahora la gran pregunta es, muchachos, miren, yo tengo, o les digo, implementemos en el laboratorio de control un proceso de control de nivel, ¿sí? Con los elementos que tenemos a la mano, lo que hay aquí en Ecuador. Y les digo que tienen estas dos opciones para utilizar, la de 6 bits y la de 16 bits, ¿sí? ¿Cuál de los dos usaría? Nuevamente, 6 bits o 16 bits. ¿A qué voy con esto? Yo mismo les voy a responder. Si nosotros usamos de 6 bits, sabemos que tenemos este muestreo y acá sabemos que tenemos este muestreo. Sí que es bastante pequeño. Pero quiero que vean esto, por ejemplo, muchachos. El momento que estoy utilizando un ADC con una resolución tan baja, ahora viene la pregunta. ¿Mi sensor es capaz de captar esta resolución? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿O de qué depende? Depende del sensor, miren muchachos, otra vez. Depende del sensor o no que yo pueda captar una resolución tan baja. En este caso o en este caso. ¿Se puede sí o no? ¿Y por qué? ¿O de qué característica del sensor depende? Ahí vamos otra vez, ¿no es cierto? Con los conceptos de electrónica que debo saber bien para hacer control. Y digo, ah, no, sí, a mí denme un ADC de 20 bits que yo cojo y hago ese control. Ahora viene la pregunta, ¿el sensor aguanta eso? ¿Sí o no? ¿Y por qué, muchachos? Entonces, tienen 5 minutos para consultar y espero su respuesta. Esto ya desactivo el micrófono para que respondan, ¿no? Miren, son detalles que deben tener clarísimos ustedes. Y estoy más que seguro que la mayoría no lo tiene. Les voy a ayudar un poco. Quiero que consulten del sensor. A ver, es la... Ya, a ver, vean. Nosotros en esto, para responder esta pregunta, debo conocer las características de un sensor. ¿Sí?
Entonces, primero que quiero que consulten la sensibilidad y la resolución. ¿Sí? ¿Qué es la sensibilidad de un sensor? ¿Qué es la resolución de un sensor? Ustedes ya lo vieron en instrumentación, solo quiero que se acuerden nomás. Ahí deben haber visto todo esto. Tienen 5 minutos, por favor, y ya espero sus respuestas por mensaje, ¿no?
escuchando. Ay, ¿cómo geles? ¿Los zapatos? Ah, ay, ay, ay. De uñas. Le doy el tendón. ¿Qué pasa? Sí, de uñas. Chonchi. Mamá, no tengo. Tengo que subir las chompas. Porque solo traje mis cuadernos, pues. No, Lucho, esas chompas son de 8 años. Hay 8 días. Por ahora. A ver, muchachos, igual ya tengo dos conceptos. Ya, entonces, miren, si se dan cuenta, ahora ya no es que solo depende del ADC, ¿no es cierto? Que compre un buen ADC. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes como me están respondiendo con los conceptos de resolución igual, si tenemos un ADC, que en este caso, ¿cuánto era que medía? Déjenme ver. Ya, 76 microvoltios. ¿Sí? Esto, déjenme ver. Esto, miren, si tengo el ADC, ya, trabaja eso, ya tengo el ADC chévere. Pero ahora tengo mi sensor, pero mi sensor tengo que ver que qué, que sea capaz de medir estos valores, ¿no es cierto? Es decir, que mida los valores de 76 microvoltios. Pero también tengo que ver que vea el mínimo cambio. ¿A qué me refiero? Ya puede ser que tenga esta resolución. Ya tiene esta resolución, es un sensor óptimo, ¿ya? Pero ahora vamos con la sensibilidad. ¿Qué pasa el cambio de aquí? De 76 para el siguiente, ¿qué sería? 76 más 76, ¿cuánto les da, muchachos? 152. Ya, 152 microvoltios. Y así la siguiente, ¿no es cierto? Ahora miren, muchachos. La sensibilidad. ¿Es mi sensor capaz de captar este cambio o no es mi sensor capaz de captar este cambio? ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Si nosotros, mi sensor, por ejemplo, me dice
Mi sensor tiene una sensibilidad de 10 microvoltios. Ya, esta es la sensibilidad de mi sensor. ¿Puedo usar este ADC aquí? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Respondan por favor, muchachos. A ver, voy a tener el micrófono. Señor Chávez, por favor. Sí, Inge, como dice que sensibilidad es la que indica la mínima de entrada, entonces sí le va a detectar. Sí, tocaría hacerle, dependiendo del sensor, también acondicionamiento de señal. Ya, verán, la sensibilidad es 10 milivoltios, ¿no? Ya, veamos si otro alguien más. Señor Flores, por favor. Buenos días, Inge. Buenos días. ¿Puedo o no puedo usar eso? Sí se podría, porque la sensibilidad, como es la relación entre el cambio de la salida y la entrada, pues la relación entre estos dos sería menos de 10 milivoltios. Sí, pero miren, muchachos, verán, ojo con esto. Estamos un poco equivocados, no sé. Nosotros aquí me dice que está detectando cada 10 milivoltios. Entonces, el siguiente paso, ¿cuánto detectaría? En 20 milivoltios, bien 0 milivoltios, ¿no es cierto? Ya me invento aquí, bueno, suponiendo que sea cero ya. Estoy empezando desde milivoltios. Ya. Miren, si yo detecto aquí, solo va a detectar este cambio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si cambio a 11 milivoltios? ¿Detecta el sensor de cambio? No. Si pongo 12, tampoco detecta, porque el cambio que él detecta son 10 milivoltios. Entonces, miren, aquí tengo microvoltios. Aquí puedo haber tomado 1000 señales. ¿Detectó estas 1000 señales el sensor? No, no es cierto, no detectó, estoy desperdiciando recursos. Vamos con este ejemplo de aquí, que me dice que el cambio es, con este ejemplo de aquí, 19 milivoltios. Ahora, en este caso, detecta si cada uno vale 19 milivoltios. Bueno, antes de eso, ya, primero, muchachos, si está claro por qué no me sirve en este caso este sensor para este ADC. Sí, es que miren, muchachos, esta parte quiero que entiendan bien. Si el cambio, mi sensor detecta un cambio de 10 milivoltios, después me dice que tiene una sensibilidad de 10. El siguiente que va a detectar va a ser 20 milivoltios, el siguiente 30 milivoltios y así, ¿no es cierto? Entonces, cada que llegue a este valor, mi sensor va a tomar una señal. Yo que sé, acá me invento, ¿no? Mi sensor está 0, 1. Mando acá 1, 0. Ahí detecto un cambio. Pero yo para valores intermedios, como ya les dije, 11, 12, 13, 14, peor 11.1, 11.2, ¿va a detectar esos cambios? No va a detectar ese cambio, porque la sensibilidad no es muy pequeña. Entonces, ¿ahí qué estoy? Desperdiciando recursos. Yo puedo ser, como les dije, puedo tomar aquí 100 muestras. Me demoré esas 100 muestras y mi sensor no detecta nada. Entonces, al final, yo estoy teniendo esto. Esto es lo que estoy teniendo con mi ADC, un muestreo bien pequeño. Pero al final, con mi sensor, mi ADC puede ser bueno y mi sensor me va a detectar esto. Sí, sí se dan cuenta, muchachos. A ver, quiero por favor que me respondan esta parte por mensaje. Sí me hice entender en esta parte de la sensibilidad. Ya. Entonces, miren, ¿a qué voy con esto? Como desde antes les decía, si se dan cuenta, todos estos parámetros yo tengo que considerar cuando hago control. ¿Sí? No es ponerme a hacer control por poner elemento por simplemente coger y decir, ah, yo tengo este de la mano y ya. Imagínense si yo estoy haciendo esto, esta barbaridad que estaría haciendo. El mejor ADC y no me doy cuenta que el sensor no tiene una buena resolución. ¿Qué estoy desperdiciando estos recursos? Entonces, en función del sensor de la sensibilidad sí, y de la precisión, perdón, de la resolución, es lo primero que yo veo y según eso ya puedo decir, ah, chévere, voy a usar un ADC de tantos bits porque eso sí me permite mi sensor.
y con eso no desperdicio recursos, no desperdicio tiempo. Imagínense en el tiempo que yo estoy desperdiciando aquí. Tomo 100 muestras y al final ocupo una. Le gana tanto tiempo procesando. Te gana más energía en consumir, en procesar esos recursos. Entonces, eso no es óptimo, muchachos. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado. Ahora, cuando nosotros también hablamos de un voltaje máximo, recuerden que en el micro, ustedes ya vieron micros, nosotros trabajamos con las entradas de ADC, canal puerto A, y tenemos para configurar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo configuro en mi ADC, en la trama, tal vez me invento, configuro 0,1, mi entrada es de 5 voltios. Si configuro 1,0, configuro 3,3 voltios. ¿Sí? O si tal vez mi entrada le pongo en mi trama 1,1, yo le configuro entrada diferencial. ¿Sí? Entonces aquí, entrada diferencial. ¿Qué era una entrada diferencial? Señor Ojeda, por favor, Cristian Ojeda y David Catota, ¿qué es una entrada diferencial del micro? ¿Pueden encender el micrófono, por favor? Dije, una entrada diferencial del micro es una que varía dependiendo de la velocidad de información. No. Siguiente, por favor. Que voy a tener una entrada variable en este caso del voltaje al micro. Variable como, por ejemplo, O sea, en el primer caso teníamos 5 voltios, en el otro 3, por decir, va a variar entre 0 y 5. casi por ahí. Miren, cuando hablamos de una entrada diferencial, quiere decir que nosotros, por ejemplo, vamos a tener una referencia primerito, ¿no es cierto? Acá, ¿cuál es nuestra referencia para esto? Va a ser 0,5, siempre. Cuando configuramos acá, 0,3.3. ¿Sí? Cuando hablamos de una entrada diferencial o configuramos como entrada diferencial el micro, quiere decir que yo, ya este 0 no se mantiene. Puedo tener una entrada de 1 y arriba 5 voltios. Sí, esto es una entrada diferencial. Y ahí, para esto, ¿cuál sería, si tengo una de 8 bits, cuál sería la resolución, muchachos, para esta entrada diferencial? Calculen, por favor, y me escriban por mensaje cuánto. Disculpe, tal vez podría repetir eso lo del diferencial. Ya, verán, nosotros en el micro podemos configurar una entrada diferencial, es decir, que no tenga referencia a tierra. Y nosotros vamos a tener, en vez de 0 voltios, podemos tener un voltio, ¿no es cierto? Hay sensores que son sensores diferenciales que me dan no con el cero lógico. Y el otro voy a tener 5 voltios. Entonces, esta es la entrada que yo tengo en mi micro. Esta es la entrada diferencial que estamos trabajando. Y yo les digo que para esto tengo un ADC de 8 bits y quiero que calculen la resolución. ¿Cuál sería? O sea que le dije una pregunta, o sea que la entrada diferencial de un micro es la entrada con referencia variable. Correcto. Si nosotros tenemos ya no con referencia al cero, si no podemos tener ahí un valor, se puede decir, entre todo esto. Si entre 1 y 0, entre 0,5 y 3, etcétera, ¿no? Y eso nos sirve para dar una resolución que Claro. nosotros queramos. Correcto. Mm, Ya me dicen 15,6, ¿no es cierto? Milivoltios. Ya. Entonces, miren, sí, ¿no es cierto? Bueno, no sé cuánto será, pero bueno, la resolución aquí va a ser igual. Restamos, ¿no es cierto? Este valor menos este valor, ¿cuánto sería el voltaje en este caso máximo? 4.
dividido para 2 a la 8 a la menos 1. ¿Sí les da esto? ¿Sí hicieron así? Sí, ya, entonces miren. Correcto, así es como hacemos cuando tenemos entrada diferencial. Sí, entonces miren, así es como debemos nosotros trabajar con este tipo de sistemas. Ya, entonces miren, o sea, como les digo, control, muchachos, créanme que debemos, todo lo que han visto ustedes antes, tenemos que ponerlo en práctica ahora. Sí, acuérdense siempre de eso. Es un octavo nivel y tenemos que ir a veces llenando esos vacíos, a veces tal vez el docente no lo aclaró, pero sí lo dijo. Pero aquí estamos para eso, ¿no? Para ir completando, porque ustedes ya están a un paso, ¿no? A un paso de graduarse y deben irse con estos conceptos claros. Y más que todo, yo personalmente sí he trabajado en la parte industrial y sé lo que realmente se necesita ya, trabajar en industria, en proyectos, en capacitaciones y todo esto. Entonces ya tengo un poco más de experiencia y me enfoco en lo que les va a servir, ¿no? En la parte de diseños y eso. Ahora, bueno, aquí en la parte de aplicaciones, ¿no? Cuando hablamos de control discreto, miren, es tanto para control de telecomunicaciones, se utiliza en la vida. Miren, por ejemplo, nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el posicionamiento de este satélite, ¿no es cierto? Entonces lo estamos controlando mediante este, acá tenemos nuestro control. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Podemos hacer que en función que este se mueva, este vaya calibrando la ruta, ¿no es cierto? Para tomar la señal. ¿Y qué voy haciendo ahí? Posicionando en función de esto. ¿Y qué estoy haciendo? Control, ¿no es cierto? Sí, entonces, miren, estamos haciendo control en este proceso. El siguiente que vamos a ver, ya, es un control de nivel simple. ¿Sí? Ustedes como ya vieron instrumentación, tienen 2 minutos para que lean este control y me digan qué proceso es y o qué está haciendo aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo funciona? Quiero que me expliquen este pequeño plano, ¿no? Tienen 3 minutos, por favor. Si alguien no recuerda de las siglas, puede consultar. Aunque se ya tienen que acordarse bien, ¿no? Tienen 3 minutos y les pregunto al azar, por favor.
Continuamos, por favor. Entonces, señor Pazmiño, por favor, quiero que encienda su micrófono y me explique el proceso, ¿no? ¿Qué procesos tenemos ahí y cómo funciona? Buenos días, Inge. Buenos días. Sigue, por Eh, favor. bueno, tenemos un suministro de agua que es controlado por una válvula de control, que la misma va a llenar un tanque, en la cual tenemos un sensor de nivel que puede ser de un tipo flotador lateral. Y el mismo tanque va a tener una válvula otra válvula de control que va a finalizar el proceso. Por la parte de arriba tenemos una computadora de operaciones que va a controlar el sistema. Tenemos un canal de comunicación eléctrico que va a estar conectado a una computadora de control. La misma va a tener canales de comunicación eléctrico a un transductor PI, la cual va a conectar al sensor mediante un cable de comunicación. Por el otro lado tenemos igual un cable de comunicación eléctrica que está conectado a un transductor y la misma va a conectar a la válvula de entrada del control de agua. Ya. Gracias, señor Heredia, por favor. ¿Se encuentra, señor Heredia? Sí, Ya, a ver. a ver, tenemos el No, diagrama. usted respóndame esto ya, ya más o Ya, menos. Quiero que, tenemos aquí el sensor de nivel, estamos captando la señal. ¿Qué es lo que hace el transductor? ¿Qué está haciendo eh, ese transductor? está, está convirtiendo la señal que nos da el sensor ¿Ya? para poderla enviar a la computadora de control. ¿Por qué no aquí usar un transmisor? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre transmisor y transductor? ¿Qué hace específicamente un transductor en este caso? Ahí mismo está, solo viendo la gráfica ya pueden darse cuenta. No, Inge, el ya no. transductor lo que hace es cambiarme la señal de presión a una señal eléctrica, en este caso de los 3 a 15 PSI a los 4 a 20 miliamperios. Y en el transductor de arriba la misma operación de 4 a 20 miliamperios cambia a una señal de presión, una señal física a otra física. Correcto, ¿no es cierto? El transductor cambia de variables, muchachos. Sí, miren, aquí estamos hablando de aire, acá ya tenemos corriente. Sí, cambia de variables. Ahí Ahora, que dígame, internamente no tiene el transductor, no tiene un transmisor para que normalice la señal. claro, internamente sí, por eso era, ¿cuál era la diferencia entre estos? Eso es lo que quería que me diga. ¿Sí? Pero el transductor a la final, siempre, ¿no? El transmisor puede cambiar esto de variable. No, No, no es cierto. El transductor sí. Sí, entonces esto puede ser algo pequeño, esto puede ser algo ya más grande, más completo, ¿no? Que realice esta señal. Ahora la pregunta es, señor Pazmiño estaba, señor Montenegro, por favor. ¿Se encuentra, señor Montenegro? Nosotros en el transductor estamos pasando de aire a corriente. ¿Por qué trabajamos aquí en corriente y no en voltaje? ¿Por qué no por qué de 420 miliamperios y por qué no tal vez de 0 a 10 voltios? porque para poder manejar distancias no creo que se caiga la señal de corriente. En cambio, una de voltaje sí se puede perder en el conductor. Correcto, ¿no es cierto? Eso, sí. Lo que dijo su compañero, nosotros hacer, sé que un transductor hacer de voltaje es más fácil, ¿sí? Pero este tiene desvanecimiento en el conductor. En cambio, la corriente no. Si aquí yo mando 5 voltios,
transmito a una distancia de 10 metros, acá no va a llegar a los 5 voltios, entonces va a llegar 3.4, etcétera, ¿no? Pues miren, estoy perdiendo información. En cambio, esto no pasa con la corriente. Sí, muy bien. Ahora la siguiente pregunta es, señor Estrella, por favor. David Estrella se encuentra. Sí, Inge. Ya. ¿Por qué de 4 a 20 miliamperios y por qué no de 0 a 20 miliamperios? Podría ser por lo que es estandarizada esa medida. Eh, sí, no, pero ahora viene, ¿por qué es estandarizada a 4 a 20 y por qué no de 0 a 20? Sí es un estándar, correcto. Pero ¿por qué inicia en 4? ¿Por qué no en 0? Para que no exista pérdida, o sea, comenzando desde cero, sino ya desde 4, como que para que se nivele. Señor Cordero, por favor, Cristian Cordero. Sin que La misma pregunta, ¿por qué de 4 a 20 miliamperios y no de 0 a 20 miliamperios? tal vez porque puede ser más estable a largas distancias. No, tampoco. Siguiente, señor. A ver, señorita Stephanie Núñez, por favor. Soy yo, Steven Núñez, solo que estaba utilizando el Zoom en otra computadora. Bien. Entonces, Pienso señor, que yo, tal vez porque transportan las señales desde o sea, para procesos como controladores PID, sistemas de SCADA. no, tampoco. Señor Ojeda, por favor, está levantando la mano. Porque en el caso de que se pueda haber una falla en el sensor de 0 miliamperios, puede ser o un cable roto, se tomaría esa señal también como control. Correcto, ¿no? Es para evitar el cero vivo que se le llama, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí esto, cero puede ser que, a ver, de una vez alguien más está levantando la mano. Ya creo que bajaron. Ya. Sí, ¿no? Nosotros esto es un estándar, ¿no? ¿Por qué inicia desde 4? Lo van a conocer o lo van a encontrar ustedes como el cero vivo. Como dijo su compañero, si por ave tengo un cable roto o alguna falla en el sistema, yo aquí no me voy a dar cuenta, ¿no es cierto? Voy a pensar que estoy tomando esta señal. Voy a pensar que mi sensor está trabajando o estoy recibiendo datos. Pero el momento, acá miren, si yo ya no llega a 4, como inicia desde 4, si por ave el cable está roto, yo voy a saber, ¿no es cierto? Voy a saber que mi cable está roto, porque ¿en cuánto va a empezar a transmitir? Desde 4 miliamperios. Sí, cuando yo ya tenga la mínima corriente solo aquí alimentado, ¿cuánto voy a tener? 4. En cambio acá, ¿qué voy a tener ya si tengo la mínima corriente alimentado? 0. ¿Qué pasa si tengo el cable roto? 0. Entonces mi sistema no sabe, ¿no es cierto? Entonces por eso que el estándar es de 4 a 20 miliamperios. ¿Sí? Y si no, al final nosotros aquí tenemos dos transductores, tenemos mi controlador y todo esto estamos haciendo un control en lazo cerrado de nivel. Acá tenemos el cable de comunicación y finalmente la computadora de operación donde estoy controlando todo el proceso. ¿Sí? Entonces, miren, son pequeñas cosas, pequeños detalles que sí deben tener siempre bastante claros y deben considerar antes de hacer un control, antes de implementar un proceso. Porque miren, es algo simple. ¿Qué pasa si aquí alguien cogía voltaje? Ya ha pasado, yo he visto en tesis, muchachos. En tesis cogen, ponen yo que sé un sensor aquí, ponen por acá otro actuador y se pasan 3, 4 meses y dicen, no sé por qué se cae la señal. Conectan desde una Raspberry Pi, mandan yo que sea un sensor y no saben por qué. Después pierden tanto tiempo y se dan cuenta que era por el desvanecimiento del voltaje. Imagínense si esto les pasa en industria. Sí, nosotros no podemos darnos esos lujos, ¿no? Por eso hay que tener los conceptos claros. ¿Sí? Entonces, eso muchachos, ya falta 10 minutos, entonces damos por finalizada la clase, ya sabemos la siguiente vamos a ver en MATLAB y una clase teórica, ¿no? Para la siguiente clase
del día jueves, quiero que se baje en la tablita de transformada Z. Sí, la tabla de transformada Z, ¿no? Que vamos a trabajar con eso, vamos a empezar a hacer la transformada Z. Sí, que es lo que se hace para controles discretos. Entonces, en internet ahí solo me interesa que tengan a la mano, ¿no? Para que ese momento no demorarnos mucho. Eso, muchachos, eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Se cuidan. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias.